Y ya va en live. Perfecto, my friend. Ay, ¿dónde quedó el Facebook aquí? Acá. Ay, ¿dónde quedó el Facebook aquí? Ya, ya estaba en live. Muy buenas tardes, estamos ya transmitiendo en vivo desde el Consulado de México en Laredo, Texas, y nos acompañan los abogados de la firma Peak Law Group, Teresita, perdí tu apellido, ¿no? Rodríguez. Rodríguez, Rodríguez. Teresita Rodríguez Ujú. y Nicolás Arroyo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ellos es una firma de abogados que está en Austin, Texas, y obviamente tienen su campo de acción hasta acá, hasta Laredo. Somos eh, asociados para casos PALE y nos da muchísimo gusto tenerlos el día de hoy. Continuamos en el marco de la semana de asesorías legales externas, la SALE, en otra edición más. Y estamos aquí, Horacio Munguía, cónsul de Protección a Mexicanos, y mi compañera Carolina García. Muy buenas tardes a todos ustedes. Y bueno, esta edición de la sala ya es la octava y tenemos, si no me equivoco, desde el 2024 haciéndola. Son como 3 reuniones anuales, más o menos cada 3 meses, en la que procuramos dar los mejores avances o los mayores avances de temas migratorios con pláticas con profesionales en temas de migración como ustedes el día de hoy. Y pues agradecerles de nuevo esta oportunidad y esta plática que nos van a ofrecer para que todos los connacionales e interesados en el tema de migración que estén atentos a nuestras redes sociales puedan acercarse a después si quieren algún tipo de servicio, ya sea con ustedes o con nosotros, relacionado a la plática que vamos a tener. Sí, así es. Y obviamente la dinámica para que la gente que ahorita se conecte o la gente que va a estar viendo después esta información que va a estar en nuestras redes y la pueden consultar y reproducir este video, básicamente es una dinámica que queremos tener con ustedes como expertos en esta materia y nosotros hacerles las preguntas que el público nos ha mandado, o bien por la experiencia que tenemos y las consultas que nos hacen aquí en la oficina. Y a lo mejor que ustedes nos platicaran de alguna forma, sabemos que cada caso es particular, sabemos que cada caso tiene su distintivo y no todos son iguales, pero de una manera general y sobre todo que la gente entienda y sepa que lo ideal es consultar a un abogado para cualquier cuestión migratoria, para cualquier asunto en general, porque hemos tenido, ayer estuvo una abogada en materia civil y familiar, y la conclusión siempre es la misma. Hay que tener mucho cuidado con quién nos asesora, hay que acercarse a un abogado, a una firma de abogados. No es más caro que ir a consultar a un notario. A veces los notarios obviamente son muy útiles y por eso está la figura, existe, pero no son ellos los indicados o las personas adecuadas para dar una asesoría legal de cualquier naturaleza. Entonces, sin más, les agradecemos muchísimo el tiempo y que nos acompañen. Y el día de ayer estuvimos también en una sesión de preguntas y respuestas en materia migratoria, pero nos queda claro que esto es interminable. O sea, no tiene fin, ¿no? Siempre hay algo nuevo, siempre hay diferentes estrategias y situaciones. Y quisiera comenzar. Ayer, una de las cosas que veíamos y que nos preguntaban, me gustaría preguntarles en qué casos, cuáles son los más comunes donde se solicita una FOIA y si en todos los casos se puede pedir un perdón. ¿Cuáles son los casos donde es necesario pedir un perdón en materia migratoria? Bueno, antes que nada, Consul, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes. Pues eso es un placer estar acompañándolos en cada edición del Sale. Gracias. Pues no sé, Tresita, si tú quieres empezar. Sí, claro. Yo diría que cuando la consulta empieza, ¿verdad? Con que la persona esté comentando acerca de que han tenido otras entradas en el pasado, han tenido alguna agarrada, han tenido algo de ese tipo, lo que las personas no entienden es que lamentablemente no se sabe de la manera que una aprehensión fue concluida, al menos de poder obtener el FOIA que indique si la persona tuvo, si es un voluntary return o si tuvo un expedited removal, que es básicamente una orden de deportación fronteriza.
y eso lamentablemente, si la persona entró después de haber recibido una orden de deportación fronteriza, eso lamentablemente puede tener ciertas, ¿verdad?, conclusiones que van a poder evitar el que la persona pueda proceder con ciertos beneficios. Nosotros honestamente siempre nos dirigimos a los FOIAs para poder averiguar, especialmente porque a veces, la mayoría de los casos, a veces requieren de que la persona vaya al consulado y tenga su entrevista final. Y al final del día nosotros somos los que tenemos el deber de poder comprobar que la persona califica y que la persona no tiene nada en su pasado que los vaya a ellos a poder perjudicar, especialmente cuando al final del día muchas de estas personas que están asistiendo a su cita en el consulado son personas que están viviendo acá en los Estados Unidos, han pedido un perdón y ahora están concluyendo con su caso ya con la entrevista final, ya en el consulado, que obviamente es un riesgo completo que uno está tomando ya después de haber estado viviendo en los Estados Unidos por ciertos años, y por eso el FOIA es muy necesario para poder comprobar que la persona en todo momento califica y que el riesgo que ellos están tomando en finalizar su caso y tener su entrevista en el consulado va a finalizar en una aprobación y no algo que ya se podía evitar, que es lo que lamentablemente pasa con muchos casos que nosotros notamos cuando hacemos a veces consultas, que las personas nos están llamando ya después de haber recibido una negación y lamentablemente cuando uno se da cuenta, ¿verdad?, de lo que había ocurrido en el pasado, uno se da cuenta que no hicieron un FOIA, pero la información que básicamente el consulado les está dando es información que se pudo haber obtenido antes de que ellos hubiesen comenzado con un proceso, ¿verdad?, de una petición familiar y después un perdón, que obviamente involucra, ¿verdad?, no solo los gastos del notario o de la persona con la cual los está ayudando con su proceso, pero también los costos de inmigración, que como bien sabemos, en el 2024 subieron bastante y obviamente, ¿verdad?, ahora estamos hablando de gastos ya de otro nivel. Y por ejemplo, también agregando un poquito así, Cónsul. No, no, justo era en la plática, el día de hoy tuvimos a una persona que estaba tratando de localizar a su esposo porque había sido detenido en su intento de cruce de la frontera y al tratar nosotros de averiguar un poquito más para saber dónde estaba, cómo estaba, qué pudo haber pasado, nos dice que en septiembre del año pasado tuvieron su cita en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, pero que le negaron la residencia. Y entonces hay mucha gente que nos ha tocado también, incluso en casos PALE, donde ya está todo listo, ya está trabajado para que sea un proceso consular y la gente tiene miedo y no quiere ir porque dice, oye, es que corro el riesgo de quedarme allá, ¿no? Entonces, sé que cada caso es muy particular, pero ¿cuáles son las causas más comunes por las que pudiera suceder esto? Porque no hubo una folla, porque no se preguntó antes. Eso puede ser como que lo más común, o sé que siempre puede haber un riesgo, Los pero casos, oh, disculpe, adelante. no, 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 pero digo, a lo mejor son riesgos previsibles. Yo diría que en la mayoría de los casos que nosotros vemos, sí. Yo diría que hay casos, ¿verdad? Yo diría que las razones por las cuales los consulados a veces niegan los casos, ¿verdad? Ya cuando la persona ha tenido una petición familiar, después ha pedido un perdón y ahora ya está asistiendo a su cita ya final en el consulado, normalmente es porque le están pidiendo un perdón. A veces esos perdones pueden ser por casos asociados con antecedentes penales, que obviamente ya ese perdón ya se puede saber de antemano, porque nosotros obviamente hacemos una evaluación para ver si ciertos casos, ¿verdad?, de que la persona se ha encontrado culpable, son casos que van a requerir un perdón o no, para que ya la persona ya esté preparada, ¿verdad? Y ya sepa, Claro. ok, yo voy sabiendo que voy a necesitar este perdón y sabiendo que al final del día lo tengo que pedir solo ya estando en México. También eso pasa a veces cuando el consulado ha determinado que la persona cometió lo que le llaman tráfico de personas, ¿verdad? Que puede ser, hay un perdón que se puede obtener cuando la persona está traficando, ¿verdad? Alguien que sea o hijos, ¿verdad? O padres, ¿verdad? O esposos o esposas. Hay ciertos, ¿verdad?, familiares por el cual se puede pedir un perdón, pero eso ya se puede saber de antemano y ya la persona ya va sabiendo que le van a pedir ese perdón allá. Pero yo diría que los casos que de verdad se pueden prevenir 100% son casos en el cual la persona tuvo algún tipo de agarrada o tuvo algún tipo de historial inmigratorio acá en los Estados Unidos y lamentablemente o pensó que como era en el pasado nada iba a pasar y nadie se iba a enterar, o lamentablemente no hizo, ¿verdad?, los follas necesarios o el historial necesario para poder descubrir
cómo fue que esas aprehensiones fueron concluidas en el pasado. Sí, y también, Cónsul, por ejemplo, un tema que sucede es que en ocasiones las personas que acuden con nosotros, pues en ocasiones también piensan que por pedir FOIA le vamos a avisar a migración y tienen como que en ocasiones puede ser un factor temor de que, oye, pues por hacer FOIA, pedir el récord, pues ya ahora sí migración va a saber y va a saber dónde estoy. Y pues no, eso no es así, o sea, realmente se puede uno pedir la documentación de su archivo de la persona y lo que uno lo hace es que uno lo hace representando a la persona y todo lo que viene siendo el desahogo de esa información, pues la recibimos nosotros aquí en nuestras oficinas y demás. Pero en ocasiones las personas también no recuerdan muy bien la fecha de cuándo sucedió el incidente o de que si tuvieron un incidente también de índole criminal, ¿verdad? Porque también en ocasiones pasa de que, bueno, pues yo recuerdo que tuve esto y fue en tal lugar y pues terminó el caso y terminó bien. Y siempre te dicen así, de que no, yo cumplí todo lo que me pidieron, pero no saben cómo terminó en realidad, si hubo un dismiss del caso o cómo fue la Ujú. resolución final así tal cual. Entonces todo eso influye para efecto de la posibilidad, como explicaba mi compañera abogada Teresita, al momento de hacer el proceso consular, ¿verdad? Para saber si se va a ocupar o no un perdón adicional. ¿Verdad? Ahorita que comentaban eso, muchas veces llegan personas con nosotros y les queremos explicar nosotros previo a referirlos con un abogado del PALE que el proceso que desean hacer es el proceso consular, no el ajuste de estatus, ¿verdad? Entonces, cuando dicen, no, es que yo quiero el ajuste de estatus, pero sin salir de Estados Unidos, les explicamos, no, es que el que tú tendrías que tramitar sería el proceso consular, que primero deriva de una petición familiar y luego es la entrevista que la mayoría de las personas no se quiere exponer a ir al consulado en Ciudad Juárez por miedo a que no les vuelvan a dar el reingreso o que les nieguen la residencia. Entonces, no sé si ustedes nos puedan también dejar en claro cuáles son las diferencias de un ajuste de estatus y de una petición familiar que implica el proceso consular, para que las personas que estén viendo lo escuchen de alguien profesional y no de alguien, vaya, no que no seamos profesionales nosotros, pero de un previo a ustedes, que por eso a veces no se quedan contentos con nuestra respuesta y terminan con un notario que le hizo el proceso y les prometió que se iban a ir por San Antonio y a los, no sé, 6, 7 meses, es que tengo mi corte, digo, mi cita en Juárez, no, ya no quiero ir. Y al dejar también un proceso a medias, pues también está notificando a la autoridad que tú ya estás aquí en Estados Unidos, porque ellos ya saben que tú tienes un proceso y que no tienes un estatus legal que te permita estar tranquilo en este país. Y eso honestamente lo estamos viendo mucho, yo diría más a menudo, especialmente bajo la administración del presidente Trump, a lo que yo me refiero como Trump 2.0, porque ya estamos en la segunda etapa. Y yo diría que ahora más que nunca estamos viendo que las personas que lamentablemente se alzaron, ¿verdad?, a querer someter cualquier petición para poder obtener un permiso de trabajo, poder sacar licencia, poder estar de cierta forma amparado, son las personas que ahora están recibiendo todas las notificaciones para ahora presentarse delante de la corte, porque estamos notando que cualquier negación que está viniendo de UCIS está resultando en lo que le llaman un notice to appear, una compadecencia para que la persona se presente delante de la Corte de Inmigración. Pero honestamente, la gran diferencia entre el ajuste de estatus y si la persona tiene que hacer un proceso consular es si la persona tiene entrada legal o no. Ahora, la entrada legal, ¿verdad?, puede variar. A veces la persona tiene una entrada legal porque entraron con visa, o a veces la persona tiene acceso a poder obtener algún tipo de entrada legal, que puede ser con el advance parole bajo el programa DACA, puede ser el parole in place si la persona tiene un pariente cercano, ¿verdad?, que esté en las Fuerzas Armadas o que estuvo en las Fuerzas Armadas anteriormente, pero yo diría que eso obviamente se tuviera que evaluar. Hay personas también que puede ser que fueron incluidos en una petición que se hizo cuando existía la ley, la 245I. Obviamente eso tiene una fecha muy clave. La persona tuvo que haber estado en los Estados Unidos cuando se anunció esa ley, que fue en diciembre del 2000, y esa petición tuvo que haber estado sometida antes del 30 de abril del 2001. Estamos hablando de, obviamente todo eso
como yo le digo a las personas, el proceso consular no es que sea malo, pero nadie va a hacer un proceso consular si califica para un ajuste de estatus. Pero los que no Exacto. califican para un ajuste de estatus no deben someter, porque al Tienen final del que. día va a haber una entrevista. Inmigración se va a dar cuenta si tienen todos los requisitos. Ahora todos esos casos están teniendo entrevistas. No hay manera de evitar el que uno se esté exponiendo y el que ellos vayan a averiguar si la persona de verdad tiene esos requisitos o no. También obviamente existe el riesgo, ¿verdad? Hemos escuchado de diferentes oficinas, ¿verdad? De UCIS en el cual ICE se está presentando por X razón. Si la persona en verdad no califica, no tiene sentido el invertir, ¿verdad? Porque estamos hablando Ujú. de Sobre costos, todo los eso. costos de UCIS están, estamos hablando de 675 para la I-130, después 1.440 para la residencia, más el permiso de trabajo. Estamos hablando de una inversión que en verdad si la persona no califica, no tiene sentido. Pero De que se ponga en técnicamente la riesgo. diferencia, claro, porque al final del día lo vimos, lo hemos visto mucho también en el caso de los VAWAS. Los VAWAS han tenido una época bien grande, yo diría que como desde el 2020, y no les quiero decir la cantidad de personas con el cual nosotros nos estamos reuniendo semanalmente, porque han recibido compadecencias para ahora presentarse delante de la corte, porque como el VAWA permite que la persona no tuvo que haber entrado legalmente, Ok. lamentablemente ese VAWA lo han usado demasiado para no tener que hacer un proceso consular. Y ahora UCIS ha declarado que a estos VAWAS ellos se van a inmiscuir demasiado, ellos ahora van a estar pidiendo bastante evidencia para poder confirmar que todas las personas que califican verdaderamente califican y no solo porque están tratando de evitar el tener que hacer un proceso consular cuando no tienen entrada legal. Sí, nos ha tocado en la comunidad, sobre todo el año pasado y a principios de este un poquito, em, que mucha gente decía, no, es que fui a ver a un abogado, no sabemos si sí era un abogado o no, pero ellos referían, fui a ver a un abogado y me recomendó que hiciera un bagua, que diga que mi esposo me maltrató y que ponga la denuncia, o sea, fabricar prácticamente la situación. Obviamente que eso no es recomendable, nunca ha sido recomendable ni será recomendable. Y siempre nosotros les decimos, no, es que si no es así, incluso está poniendo en riesgo a su pareja, porque si es así y él es residente o no tiene asegurada su estancia, pues lo van a acusar de un delito, porque también nos tocó el caso que dijo, no, sí, igual y ya me explicaron y a lo mejor que me detienen, pero pues puedo salir bajo fianza y ellos entiendo tratando de buscar la manera de ayudar a la pareja, ¿no? Pero le dije, señor, no es la opción, no es la opción, se está poniendo en riesgo usted mismo. Otra de las cosas que quería comentarles antes de que nos fuéramos más adelante, nada más comentarle a la gente que un FOIA es una solicitud de información que se pide a las autoridades de los Estados Unidos, eh, corríjanme si me voy chuequito, para saber qué información tienen de usted. Si usted fue arrestado, cuántas veces ha sido arrestado, etcétera. ¿Es así? ¿O podemos puntualizarlo un poquito más Sí, profesional no, el sí, concepto? sí, así tal cual, simplificado así es. Y pues bueno, FOIA no nada más uno lo somete a una agencia, o sea, puede haber varias agencias, ¿no? Que uno lo puede pedir. Por eso es importante en la consulta analizar cuál es la agencia indicada o cuál es la más viable para conseguir esa información. Ejemplo, o sea, si una persona nos menciona, bueno, pues yo recuerdo que abuelito metió petición por mi papá y eso le pudiera derivar a lo que había explicado hace rato Teresita, lo 245i, pues bueno, entonces uno tiene que pedir el récord relacionado a esa petición con USCIS, ¿va? Si la persona tuvo un incidente en frontera, pues bueno, entonces ya eso no es relacionado con UCI directamente Adiós. porque pues fue un incidente en un puerto de entrada, ¿va? Si tuvo una situación criminal, pues bueno, entonces hay que verificar a lo mejor con el FBI. Entonces, todo ese tipo de detalles, el objetivo es buscarle, pedir al gobierno que libere esa información para efecto de la persona en este caso que se quiera ayudar. Y luego todavía también es importante que la gente sepa, porque ahora tenemos acceso a mucha información y ahora el abogado GPT se encarga de asesorar mucho a las personas. Entonces, también el FOIA, y lo aprendimos también ayer, que no nada más es, bueno, ahí dice cómo hacerlo, se pide a la agencia
que uno considere y te llega. Y luego dice, no, es que nada más es que te va a llegar, pero hay que saberlo interpretar, ¿no? O sea, hay que saber qué dice, ¿no? O sea, seguramente quienes no tengamos la preparación adecuada, difícilmente podemos saber o sacarle el provecho al 100% e interpretarlo para saber qué tipo de defensa o qué tipo de acción ustedes como abogados van a tomar, ¿no? Claro, sí, totalmente, porque sí, en ocasiones también lo que sucede es que sí, también cuando no lo sometes de forma indicada, porque no rápido, ¿verdad? Hay agencias que estarán 3 meses, hay otros 4, otros 6 meses, entonces ya para ese entonces también en ocasiones pues te puedes desesperar, ¿no? Entonces, si ya el resultado, pues uno tiene que interpretarlo de la manera más correcta para en pro de saber si se va a ocupar o no un perdón y eventualmente si se va a hacer proceso consular, si es viable hacer el proceso consular o si de plano también no lo es, también decirle. Por eso ya viene el aspecto de evaluar, ¿no? Y en el balance de determinar cuál es la mejor vía. Y yo Es diría, importante esas también, ay, evaluaciones, perdón. no, no, adelante. No, adelante, 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 abogada. No, que yo diría también que esas evaluaciones también tienen mucho que ver con que las personas a veces no se dan cuenta que los casos criminales son estatales y la ley de inmigración es ley federal y la mano izquierda no se habla a la mano derecha, están escritas de diferentes formas. So, lamentablemente, el que un crimen sea evaluado de cierta forma en la Florida no significa que ese mismo crimen tendrá lo mismo acá en Texas, igualito que en otras partes. So, yo diría que también las personas también tienen que saber que eso es, ¿verdad?, lo que se están exponiendo también cuando se presentan en inmigración, de poder tener los mejores argumentos necesarios para poder comprobar que lo que requiere la ley federal puede ser que sea esto, pero lo que requería la ley estatal está por aquí y no, y ese desnivel es lo que puede calificar a la persona para no necesitar un perdón en ciertas ocasiones. Y nosotros hacemos esos argumentos todos los días, que a veces inmigración puede tomar una interpretación y entonces nosotros tenemos que presentar los argumentos necesarios para que la persona pueda proceder sin la necesidad de un perdón por un caso criminal. Eso también tiene mucho que ver con eso también en relación con los follas y en relación con querer averiguar el historial de uno completo. Sí, y a lo que iba con mi comentario era que a veces las personas omiten en decir cosas que le pasaron porque dicen, es que estaba en mi adolescencia, estaba muy joven, fue hace 20 años, y piensan que no va a aparecer en su récord y luego se toman, bueno, cuando ya reciben una folla o empiezan a averiguar más, como les tomaron biométricos, todo salió, pero ellos suponían o creían en la idea de que prescribió, ¿no? O sea, de que pues fue hace tanto tiempo que de seguro ni está en el sistema. Entonces, sí es importante ahí que las personas que se acercan con un abogado siempre sean los más honestos en cuanto a todo lo que han pasado, ya sean puertos de entrada o con, no sé, con el sheriff o el departamento de policía, algún encuentro con la autoridad, por mínimo que sea, es importante no omitirlo porque puede que sea a lo mejor el punto principal para evitar que pueda continuar su proceso. Totalmente, sí. Y complementando también lo del tema de la comparación que hacíamos hace rato del ajuste de estatus y el proceso consular, también, por ejemplo, nos ha tocado muchos casos que tienen DACA y que eventualmente, pues bueno, se les busca un permiso de viaje se le llama Advance Parole y ese, Ujú. ese Advance Parole pues les permite salir pues reingresar a este país, ¿no? Para pues, salir por una circunstancia, ellos está dividido en tres tipos de áreas, vaya, lo que viene siendo un advance parole, petición humanitaria o por cuestión de empleo o por cuestión de educación, ¿no? Humanitaria pues puede ser por una visita hacia un familiar que está pues muy enfermo, visitar a un abuelito o ir a atenderse a algo médico, dental, etcétera, etcétera. Empleo pues una circunstancia de alguna oferta de empleo o alguna reunión de trabajo. Educación pues por ejemplo si se van a estudiar un semestre o algo, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de tres circunstancias lo hemos hecho a muchas personas que tienen sus DACAs y han podido ir, regresar y ya regresando, pues ya tienen la entrada, ¿no? Y esa entrada, pues que Sí, ayuda para efecto a hacer el proceso de ajuste de de estado al ajuste. interior y evitar lo que viene siendo el proceso consular. Otra de las cosas que también nos pregunta mucho la gente, que es muy común, sabemos que existe algo que se llama barra permanente. eh, ¿Quiénes son las personas que tienen una barra permanente o se considera y que desafortunadamente
no tienen remedio. Digo, a lo mejor es muy amplio comentarlo, pero sí hay gente que se ha acercado que tiene esposo o hijos o esposa o hijos ciudadanos de los Estados Unidos y que llegan con nosotros un poco desesperados porque dicen que ya consultaron a varios abogados y les dijeron que ellos no pueden arreglar. Y dice, pero mi esposo es ciudadano y mis hijos son ciudadanos, o mi esposa es ciudadana y mis hijos. No, qué podemos comentar al respecto? El problema, honestamente, con la barra permanente es que es una de las únicas barras que lamentablemente no permite que el tiempo necesario para poder pedir un perdón en un futuro ocurra acá en los Estados Unidos. So, lamentablemente, lo que pasa con la barra permanente es que básicamente la barra permanente le existe a las personas que tuvieron en los Estados Unidos por más de un año ilegalmente, salieron y entraron ya por segunda vez a los Estados Unidos. Y lamentablemente, ya estando aquí, ya tienen ese castigo permanente y lamentablemente esa barra permanente solo pueden pedir un perdón cuando pueden demostrar que han estado fuera de los Estados Unidos por un tiempo continuo de 10 años. So, yo tengo muchas personas, honestamente, hasta clientes de nosotros hoy día, que han dicho, ¿sabe qué? Yo tengo un familiar que está enfermo y yo quiero ir a cuidar de ellos y que por lo menos el tiempo me cuente para que empiecen a correr esos 10 años. So, hay veces que yo tengo clientes que se fueron hace, vamos a decir, 5 o 6 años y ellos están contando hasta el día para ya poder empezar el proceso, porque cuando uno llega al momento de tener la entrevista en Ciudad Juárez calcula, la persona tiene el castigo permanente y no puede pedir el perdón hasta el 2030, el 2029, el 2028, porque ellos lo están contando desde el momento que la persona ya salió del país y ya ha tenido, ¿verdad?, tiempo fuera del país. Ahora, el problema que pasa es que si la persona regresa de nuevo a los Estados Unidos, entonces ahí corta esos 10 años para poder entonces pedir ese perdón. Pero ese perdón nosotros lo estamos haciendo muy a menudo. Hay muchas personas que honestamente tampoco, ¿verdad? También lo que está pasando es que si uno regresa a los Estados Unidos ilegalmente, ahora se está viendo mucho que ellos ahora están poniendo cargos federales por illegal Sí. reentry, por illegal entry. Obviamente, lo que pasa en esos tipos de casos es que no solo es la condena, pero es también que pueden dar tiempo en la cárcel. Y hay personas que dicen, ni quiero tomar el riesgo porque ¿para qué? Y gracias a Dios, entonces esas personas ahora, los 10 años están empezando a correr porque ellos ahora están fuera, van a estar fuera y ahora esos 10 años ya se pueden cumplir para que ya puedan entonces pedir el perdón y ya después que el perdón esté aprobado, ya pueden ingresar a los Estados Unidos legalmente como residentes. Otra de las personas que entran en o en la barra permanente son las personas que manifestaron ser ciudadanos, que se identificaron como ciudadanos y que no lo eran. El problema con eso es que no hay perdón. So, un false claim to Okay. US citizenship, por eso no existe un perdón. So, el castigo permanente por el cual uno puede pedir un perdón es por haber estado ilegalmente en los Estados Unidos, el haber salido después de un año, después de haber entrado. Pero lamentablemente no hay un false claim to US citizenship, al menos que lo hicieron, ¿verdad?, antes del 96, que la mayoría de las personas obviamente lo han hecho después, pero sí obviamente se puede consultar para ver si por X razón califica dentro del tiempo que todavía estaban permitiendo un perdón. O- Pero si es o- un false claim to US citizenship ya después, no entra. no lo Sí. pueden perdonar. Otro ejemplo, por ejemplo, de lo de la barra permanente también es cuando el escenario que una persona es deportada, ¿no? O sea, que entra al país y le dieron una deportación express, ¿verdad? Entonces, y ya después intenta reingresar sin papeles, ¿no? Pues digo, ahí automáticamente se activa la barra. Por eso el tema de lo de FOIA, ¿no? Porque lo de FOIA, cuando Ujú. estábamos hablando hace rato, era buscar pues cómo quedó ese incidente que tuvieron en frontera, si hubo o no una deportación o si hubo una salida voluntaria, ¿no? Pues para esos efectos, ¿no? Y también entra la consulta de información a través de la FOIA, porque a lo mejor ellos dicen, no, sí, es que sabes que alguna vez yo intenté ingresar a Estados Unidos manifestando que era ciudadano de los Estados Unidos y no fue así, probablemente le negaron la entrada o algo pasó, pero nunca, creo que nos tocó un caso donde algo había pasado así, o conocimos de un caso, pero a la hora de pedirle información al gobierno, nunca lo terminaron de documentar o administrativamente nunca lo archivó CBP en este caso como tal y solamente tenía una negada, o sea, que le negaron la entrada al país, ¿no? Es decir, vengo, es como yo sí tengo visa de turista
llego y me pueden negar la entrada esa vez, no quitarme ni siquiera la visa. Es decir, hoy no entras por una circunstancia, ¿no? Entonces creo que la persona sí pudo al final del día hacer un trámite porque no estaba documentado o no estaba en su expediente o en su récord el hecho de que en algún momento de la vida hubiera tratado de cometer este fraude, ¿no? Este Y eso a delito, ¿no? veces pasa, eso a veces pasa que nosotros hacemos un FOIA, la persona lamentablemente de la manera que recuerda los hechos no es como ocurrió. Y a veces de la Ujú. manera que se finalizó todo fue un retorno voluntario o fue algo, una Sí, agarrada, pero no resultó en una orden de deportación fronteriza o no resultó en que la persona dio algún tipo de documentación en el cual ellos pensaban, a veces porque ellos mismos no estaban presentando sus documentos y estaban, puede ser que pensando de forma negativa, pensando en lo peor, cuando en verdad sí. no resultó de esa forma. Y por eso el FOIA aclara esas dudas en ese aspecto. Sí, hay otros casos, yéndome un poquito aparte de lo que hemos estado viendo. También, bueno, nada más, perdón, antes de salirnos para aclarar. Entonces, la gente que ingresó a Estados Unidos de manera indocumentada por primera vez y ha estado al menos un año o menos del año, puede calificar, puede ser beneficiaria de una petición. Pero las personas que ingresaron a Estados Unidos ya una segunda, una tercera ocasión que tienen detenciones por parte de patrulla fronteriza o que fueron detenidos por ICE y fueron deportados y luego regresan otra vez, ellos ya en automático se les activa su barra y tienen que hacer el proceso de estar fuera de los Estados Unidos al menos 10 años para entonces pedir un perdón en dado caso de que califique e iniciar el proceso de su petición, ¿cierto? Sí, normalmente la I-601A debe solo perdonar una entrada a los Estados Unidos. Ahora, obviamente, esa ley de lo que le llaman la presencia ilegal, ¿verdad? Empezó a tomar efecto en abril del 1997. Obviamente, tuviéramos que hacer una evaluación completa del caso de la persona, las agarradas, qué Ok. ocurrió en el pasado, pero normalmente la I-601A, la razón que existe es porque uno empieza con la petición familiar, después que la petición familiar es aprobada y el caso entonces es enviado al Centro de Visa Nacional, entonces de ahí la persona entonces ya califica para pedir ese perdón provisional, que es el que solo puede tomar en consideración el daño extremo de o un padre o madre, o esposo, Ujú. esposa. Lamentablemente hijos no se pueden usar para el perdón en particular, y ya teniendo ese perdón aprobado, ese perdón lo que debe perdonar es la entrada ilegal y entonces el periodo de tiempo que la persona ha estado ilegalmente en los Estados Unidos, para que entonces cuando ellos tengan su entrevista en Ciudad Juárez, ahí no le estén pidiendo el perdón porque ya van con el perdón ya aprobado. Ah, ¿Cuánto puede tardar, ahorita que hablaban de las personas de DACA, el proceso para que puedan obtener el advance parole? El proceso normalmente nos ha tocado, ahorita se puede someter en línea, lo cual es bueno, pero normalmente empezaron con 6, después 9 y ahorita ya van en un año más o menos, como que muchas personas se han estado aplicando y pues se ha estado atrasando. Ahorita el estándar es un año y ahí la clave es pues nada más verificar cuándo se le va a vencer su DACA a la persona, pues para efecto de coordinar bien la fecha de cuando se somete. Ujú. Ok. Y cuando normalmente ellos lo aprueban, pues ellos te dicen, a ver, está aprobado de enero primero a enero 15. O sea, de cuenta que tú tienes esa oportunidad de salir en esa ventana, ¿verdad? Entonces ya la persona puede salir y siempre que vaya y regrese durante esa ventana, pues no hay problema, ¿verdad? Ok, perfecto. otra de las circunstancias que se presentan mucho también y que la gente nos acude con nosotros a preguntar es, obviamente están en una situación donde están sin documentos, algunas personas sí han sido detenidas por migración, otras no, o que cruzaron y nunca fueron detenidas y han vivido aquí y tienen hijos pequeños y están en riesgo y quieren ellos de alguna manera decir, oye, ¿cómo puedo yo ajustar? Es que mira, o ya están en una situación donde dicen, ¿sabes qué? Voy a tener que salir del país. Estuve en un proceso con ICE, me lo negaron y voy a tener que salir del país, pero tengo hijos chicos, ¿cómo le hago? Y nosotros le decimos, desafortunadamente, que esa circunstancia, el hecho de que tengas hijos en edad escolar y que no tienen quien los cuide,
pues no es una circunstancia que los jueces regularmente tomen en cuenta, ¿no? O sea, tuvieran que ser circunstancias muy específicas y que se demostrara un daño inminente o muy Extremo. extremo al familiar, ¿es cierto? Sí, yo diría que también depende en cuánto tiempo la persona ha estado en los Estados Unidos. Ya cuando uno cae dentro del sistema de ICE, ¿verdad? Y uno ya lo están poniendo delante de la Corte de Inmigración, ya delante de la Corte de Inmigración sí hay ciertos remedios que no están disponibles cuando la persona no está delante de la Corte de Inmigración y es la aplicación de cancellation of removal. Pero ese cancellation of removal, solo las personas que han tenido ya 10 años antes de que los hayan puesto delante de la Corte de Inmigración son los que califican y calificando para esa aplicación requiere que ellos demuestren que sus familiares, que puede ser hijos menores de 21, puede ser padres, madre o padre, residente o ciudadano americano, puede ser esposo o esposa, ellos tienen que demostrar que esos parientes sufrirían un daño extremo para poder entonces calificar para su residencia. Y obviamente lo que estamos viendo es que ese daño extremo, de la manera que lo están evaluando, está bien extremo en ese aspecto. Sí, sí, les hemos comentado y también la gente, otro como mito que hay o cómo aplica o cómo podemos nosotros al menos iniciar un comentario, por no decir una asesoría, con las personas que nos dicen, es que yo ya tengo 10 años aquí, aunque tengo hijos de 11 años, de 12 años. Dice, es que me dijeron que como yo ya tengo 10 años aquí, yo ya califico para ajustar mi estatus. Es otro de los mitos que hay, ¿no? Pues, Lamentablemente lo que pasa es que la aplicación de la ley de los 10 años resulta en una residencia. Yo creo que cuando las personas lamentablemente escuchan ajuste de estatus, piensan en esa aplicación, la aplicación de la ley de los 10 años, que solo se puede hacer cuando uno ya está delante de la corte. Y nadie se está exponiendo a exponerse de cierta forma Ahí es. para que lleguen a estar delante de la corte de inmigración. Como yo digo, nadie se presenta y dice, yo quiero ir directamente a la boca del lobo. No. Uno Ujú. obviamente lo que dice es, si llego a estar delante de la corte y ya tengo 10 años, entonces uno puede calificar para el cancellation of removal, pero no hay manera, al menos de que migración ponga a la persona delante de la corte, que uno se exponga innecesariamente para que resulte en que la persona esté delante de la corte y puedan aplicar por ese cancellation of removal. Sí, porque tampoco es garantía el hecho de que por alguna circunstancia ya estás enfrente de la corte, tienes más de 10 años viviendo aquí, tienes hijos ciudadanos estadounidenses, tampoco es como un must o una obligación de que vas a quedarte y vas a tener éxito. Es únicamente la oportunidad de pelear tu caso, de que se revise tu caso y en su defecto, pues con la asesoría de ustedes y la decisión del juez se conocerá si puedes aplicar o no, o si vas a recibir ese beneficio o no. Sí, y también lo que sucede, cónsul, es que muchas veces pues escuchan, ¿no? De que, pues bueno, yo supe que aquella persona lo detuvieron y ya hasta salió con su permiso de trabajo y su seguro social y todo, pues porque pues Mm. esa defensa de que comenta Teresita de cancelación de deportación, pues mientras está el proceso pendiente, pues puede buscar obtener un permiso de trabajo. Entonces, pero esa es una idea en ocasiones que la gente, pues bueno, la entiende un poquito mal, ¿no? Porque realmente no es una garantía el hecho de determinar esa causa extrema no es fácil y pues bueno, ganar el caso, pues en ocasiones de ese tipo de casos sí, sí es complicado y si se pierde el caso, pues bueno, pues puede derivar en una remoción, ¿verdad? y aunque se cumpla con los requisitos, no quiere decir que va a ser en la primera audiencia que se va a resolver el fallo, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo que ah, entre una audiencia y otra sí puede tardar un mes las audiencias o incluso las pueden extender más. Entonces, muchas personas tienen el proceso bajo libertad, pero otras personas continúan esos procesos bajo detención. Y pues sabemos también que es desesperante para ellos, pero es la única oportunidad que tienen para que si tienen la posibilidad de calificar dentro de la cancelación, de calificar para la cancelación, es continuar con el trámite. Muchas personas ah, nos toca, es que yo no quería estar detenido, no queríamos estar todavía bajo detención, mejor, o sea, no quise pelear mi caso. Y deciden salirse y luego ya estando en México, a 3, 4 semanas después de que se fueron, no es que sí quiero pelear el caso y ya no se puede. O sea, no que no se puede, tiene que hacerlo con una moción de reapertura,
pero era el momento ahí para evitar que volviera a empezar desde cero el caso, ¿verdad? No, y sí voy a decir, si la persona ya ha salido del país, una moción de reapertura es bien difícil, obviamente, porque ya básicamente la persona, normalmente cuando la persona ya decide que quiere una salida voluntaria, los jueces confirman. Usted sabe que usted está abandonando todo tipo de remedio delante de la corte, ¿verdad? Y que usted está aceptando esta salida voluntaria, sabiendo que al final del día cualquier remedio que usted tiene lo está abandonando y que básicamente usted está decidiendo ya de la manera que se va a concluir. Porque como les digo, cualquier persona que esté en los Estados Unidos, que no esté delante de la Corte de Inmigración, que tenga 10 años y que quiera demostrar un daño extremo, que su familia sufriría un daño extremo, no lo puede hacer al menos de que la persona esté delante de la Corte de Inmigración y que tenga un caso abierto y pendiente delante de la Corte. Entonces, si sale una persona por salida voluntaria, Es muy es muy complicado que se haga la moción de reapertura, puesto que ya tuvo la oportunidad de que el juez le dijo, ¿estás seguro? Y si él dijo, sí, ya me quiero ir, es, digamos, poco probable que esto pueda ocurrir. Correcto. Correcto. Yo diría que en ese caso lo que se tuviera que evaluar es de la manera que un familiar puede hacer una petición para comenzar un caso y que la persona entonces pueda concluir su caso en el consulado en un futuro. Eh, otra cuestión, eh, qué familiares o en qué circunstancias pueden aplicar los familiares de alguien que está en las Fuerzas Armadas o estuvo en las Fuerzas Armadas? Porque también nos ha tocado un par de casos sobre todo, bueno, los casos que me tocaron a mí, los dos eran, los padres eran las mamás de dos personas que uno era parte de las Fuerzas Armadas y el otro había sido parte de las Fuerzas Armadas, pero estaban en proceso de remoción. Yo diría que en los casos, ¿verdad?, del Military Parole in Place, que es de lo que estábamos hablando anteriormente, lo que ellos están buscando, lo que inmigración básicamente está buscando en ese tipo de situación es si la persona ya no está, si el pariente, ¿verdad?, que estaba en las Fuerzas Armadas ya no está en las Fuerzas Armadas, ¿cómo fue que se concluyó el servicio que ellos hicieron? ¿Verdad? Fue un honorable discharge, que significa que la persona cumplió y recibió todos sus derechos de una forma, ¿verdad? O Adecuado. algo ocurrió que causó que ellos los echaran, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas por X razón. Ujú. Y eso es en verdad lo que ellos están buscando en ese aspecto. Pero técnicamente sí, eso se puede hacer por padres, se puede hacer por hijos, se puede hacer por esposos, esposas, y esos son los tres niveles básicamente en el cual se puede hacer ese military parole in place. Y es Ahora, únicamente, perdón, que esté no, nada más activo, ¿verdad? Ya cuando una persona termina, ya no puede hacerse la petición por medio del familiar porque ya concluyó, pues, o no, no, todavía no. se puede hacer. Sí se No, se puede. Ah, puede ok. hacer si la Sí, es persona honorable. anteriormente estuvo en las Fuerzas Armadas, solo con que ellos tuvieron lo que le llaman como un honorable discharge, que no Ok, tuvieron, muy bien. hay situaciones en el cual Algún cuando yo estoy problema. evaluando, Ok. tuvieron algún problema y por eso ya no están en las Fuerzas Armadas, pero no cumplieron, lamentablemente, de la manera, ¿verdad?, que cerraron ese capítulo, no fue de una manera que fue favorable en los ojos de las Fuerzas Armadas. Y Pero ahora, sí, se puede hacer. y ahora también lo del parole in place, pues como tal no subsana el castigo permanente, ¿no? Que estuvimos hablando, ¿no? O sea, ahí por eso es bueno toda la evaluación en sí de las entradas y salidas, cuándo pasó, cómo pasó, etcétera, etcétera, para ver si aún así, porque en ocasiones también nos llegan personas que pues pudieran ser elegidos al parole in place, pero pues posteriormente para lo del ajuste de estatus quizás no sería viable porque pues tienen el castigo de la barra, de lo que hemos estado platicando. Entonces, por eso es Ujú. importante la preevaluación, ¿verdad? Sí, porque entonces podemos pensar que los familiares de miembros de las Fuerzas Armadas que califiquen para el Military Parole in Place no necesariamente derivaría en una residencia. Estarían tal vez como algo como un DACA, ¿no? O sea, estarían en stand-by para está pospuesta la posible remoción del país y cuándo termina, o sea, hasta cuánto tiempo pueden estar así, siento que quedarían como en un limbo, ¿no? Lo que pasa lamentablemente con el Military Parole in Place, especialmente ahora, anteriormente en otras administraciones nosotros veíamos que sí había la oportunidad de poder hacer renovaciones y algo de ese tipo. Ahora lo que estamos notando es que el propósito
es que el Military Parole in Place exista para las personas que pueden aplicar para obtener esa entrada legal, muy parecido al DACA Advance Parole, para que después ellos puedan proceder con el ajuste de estatus. Bajo esta administración en particular, no estamos viendo que ellos quieren que esto sea como un estatus muy parecido al DACA que uno puede seguir renovando. Normalmente la evaluación es que si la persona se está exponiendo a querer aplicar para un Military Parole in Place es porque lo están haciendo con el motivo de poder entonces aplicar para la De poderlo residencia. ajustar. Es Ok. como el inicio del trámite para el fin de la residencia, no para que quedes nada más con esa protección limitada a los 2 años del permiso que te puede llegar. En administraciones anteriores sí lo podíamos hacer de esa forma. Hasta a veces ellos estaban considerando, ¿verdad?, hasta personas que tenían orden de deportación solo para que tuvieran cierto amparo, ¿verdad?, por cierto tiempo, pero sí no se está viendo bajo esta administración actualmente. Eso por eso el motivo es si la persona se está arriesgando, ¿verdad?, en salir de la vida clandestina y hacer esta aplicación, que sea por el motivo de poder entonces proceder con el ajuste de estatus, porque eso entonces serviría como la entrada legal. Ok. Y bueno, el tiempo se nos vino volando y siempre hay Sí, cierto. temas y temas y temas. Yo creo que el que actualmente sigue estando tristemente de moda y en boga es la gente que solicitó permisos de trabajo a través de una petición de asilo. Y obviamente son personas que a todas luces se ve que no calificarían para un asilo como tal por el concepto, pero ¿cuál sería la recomendación de ustedes para las personas que ya están involucradas en eso? Hay personas que tal vez escuchen este video y luego se acerquen porque lo han hecho en pláticas que hemos tenido comunitarias en ocasiones anteriores que nos han acompañado y dicen, bueno, oiga, fíjese que escuché de ustedes que esto podía ser un fraude, que esto no era, sí soy esa persona que ha vivido 18 años aquí y apenas acabo de aplicar porque un compadre, porque un vecino, porque el compañero de trabajo me dijo y me convenció. ¿Cuál sería una recomendación general que pudiéramos darle a esas personas? Pues bueno, dependiendo, dependiendo en dónde esté su proceso actual y cómo lo hayan sometido, porque bueno, pues ya viene, ya normalmente la regla básica para lo del asilo es que cuando se somete es cuando pasa, dentro del año de cuando la persona ingresó, ¿no? O sea, eso es como que lo más normal. Y hoy pasado el año ya es cuando tiene que demostrar diferentes circunstancias adicionales o nuevas que haya habido. Pero bueno, es para demostrarlo del miedo creíble. Pero si el proceso todavía está activo, porque pues hay dos tipos de asilo, ¿no? Cuando es un asilo afirmativo, con una agencia de gobierno que se llama USCIS o cuando está en la corte, ¿no? Pero si el proceso todavía está activo, pendiente con USCIS, pues bueno, entonces tendría que analizar pues todo lo que ellos sometieron, ¿no? Y la posibilidad en este caso de pedir terminar su caso, ¿no? O sea, se le denomina como un withdraw, ¿no? Y ese withdraw, pues uno le tiene que avisar al gobierno, sabes que pues ya no quiero seguir con mi proceso, pues para evitar eventualmente que ellos decidan y que emitan una negativa. Y cuando emiten una negativa, lo que está pasando mucho ahorita, por ejemplo, sobre todo con muchas personas de Venezuela que sometieron casos de asilo que igual y no procedieron, es que al momento de que ya los niegan, pues te dan lo que viene siendo el NTA, ¿no? El Notice to Appear, o sea, te ponen en procedimientos de corte. Y pues es donde ya inicia tu proceso en la corte de migración. Entonces, pues evitar que eso ocurra con personas que, pues en un inicio, un fin, ellos lo vean como algo bueno, como es el permiso de trabajo, pues puede derivar en iniciar un procedimiento en la corte con migración y pues algo Ujú. desafortunadamente muy malo para ellos. Algo que nosotros siempre recomendamos a las personas porque en ocasiones recibimos a personas que se acercan cuando tienen la audiencia ese día en la tarde, al día siguiente en la mañana, a 3 días, ¿no? Entonces, no es que no me voy a presentar. Decimos, no es que tienes que acudir y pedir a lo mejor que te recorran la audiencia, porque si tú no te presentas, pues sí puede llegar al día siguiente a tu casa, ahora sí un oficial de ICE, para detenerte y removerte sin que tengas la oportunidad de ver al juez. Entonces, vaya, muy frecuente que sí han pasado que las personas se presentan y los jueces aquí locales sí les recorren la audiencia
a lo mejor a un mes, 3 semanas más, les dan esa oportunidad porque manifiestan que están trabajando en obtener una representación legal. Sí, sí, es correcto, digo, ahí lo mejor es, sí, en efecto, o sea, ir y presentarte, digo, obviamente lo mejor es ir a asesorarte antes con una firma, para el caso, pero ya si de plano no tiene toda representación legal, pues sí, lo correcto es ir a presentarte porque pues, si no también se puede derivar lo que viene siendo en una orden de deportación en ausencia, ¿no? Entonces, eventualmente, eso ya sería pues, prácticamente un factor muy malo en tu caso, porque pues ya es una orden de deportación como tal por no presentarte, ¿va? Así es. Sí. Y Y lo difícil que es porque es una necesario, situación que lo saca de onda. Mm. sí, y lo que es necesario que las personas también entiendan es que uno tiene una oportunidad de tener un caso delante de la Corte de Inmigración. So, lamentablemente lo que pasa es que hay muchas personas, ¿verdad?, que algo les ocurre y después, un año después, conocen al amor de su vida. O algo pasa, tienen un hijo que ahora se ha unido a las Fuerzas Armadas o ahora cosas pasan, ¿verdad? Y lo que ellos no se dan cuenta es que ahora ese caso, el que ahora uno tiene una orden de deportación en su ausencia porque no se presentaron. ¿Quién sabe si la Corte pudo haber dado suficiente tiempo que ahora un año después, ahora que hay un remedio que sí está disponible, ahora por esa orden de deportación ya no se puede proceder? Porque especialmente en el ambiente que estamos ahora mismo, es difícil reabrir un caso cuando la persona fue notificada acerca de su corte, sabía acerca del día y la hora, sabía acerca de todo. Y esa es la situación, que básicamente con inmigración lo que uno tiene es un caso que solo va creciendo, 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 pero es el mismo caso. Ellos tienen acceso a todo lo que ocurrió en el pasado y todo lo que sigue ocurriendo. Y lamentablemente yo creo que a veces las personas piensan que porque son diferentes agencias, porque uno es la corte, otro es UCIS y otro es el consulado, todo es por separado. Y no, técnicamente es un caso con inmigración que obviamente puede tomar efecto. Sí, o que dicen, es que fue hace 6 años y ahí quedó. Y ahorita les pasa, y es como que no, o sea, tu caso está abierto desde hace mucho tiempo y no se cierra y se reabre otro. Se supone que todo se registra de acuerdo al A-number que te otorgan, ¿no? Correcto. Así es. Pues queremos agradecerle muchísimo el tiempo, Teresita, Nicolás, agradecerles la oportunidad de nosotros poderles exponer los casos muy, muy, muy comunes que día a día vemos aquí en la oficina. Muchísima gente desafortunadamente acude con estos problemas y queremos que ellos tengan al menos la idea, que conozcan a gente profesional como ustedes, que tengan la oportunidad de acercarse. Siempre hacemos hincapié que es muy importante que se asesoren de un buen abogado. Incluso pueden consultar la barra de abogados del estado de Texas, donde ahí viene una buena cantidad de abogados que ustedes pueden consultar, al menos tienen la certeza de que están ahí. Y en este caso, Peak Law Group está ubicado en Austin, Texas. ¿A qué teléfono se pueden comunicar con ustedes, Nicolás? Sí, es el 512-474-4445. Igual y se los pongo aquí en la pantalla. Ese es el conmutador que tenemos y bueno, ahí, pues prácticamente tenemos una oficina también en San Antonio Cónsul, donde también llevamos casos por ahí porque está cercana a la corte, ¿va? Pero también, pues como ahorita la mayoría de los casos, pues bueno, con detenidos en migración, también se pueden hacer por medio pues bueno, así como lo estamos ahorita haciendo por Claro, vía Zoom, sí. ¿va? Es un sistema que se llama Webex. Pues bueno, también podemos ayudar a muchas personas en Laredo, ¿no? O sea, con sus casos en la corte. Sí, así es. Pues les agradecemos mucho otra vez. Queremos agradecerle a las personas que van a estar viendo este video. Reproduzcanlo, la información es muy interesante. Son muy buenos abogados, son muy puntuales en los comentarios y en la información que nos dan. Y si usted necesita más información, si necesita la información de los abogados, acérquese aquí al consulado. Aquí estamos, recuerde, en el centro de Laredo, Texas, en el 1612 de la calle Farragut. Trabajamos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, y para el Departamento de Protección a Mexicanos no requiere de tramitar una cita, únicamente acérquese en horario de oficina y con mucho gusto podemos recibirlo para comentar estos temas que acabamos de ver en este video y alguna otra duda o pregunta que usted tenga. Muchísimas gracias otra vez Gracias, Teresita. Muchas Gracias, Nicolás. gracias. Gracias, Consul. Gracias, Carolina. y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos. Hasta Adiós. luego.
Bye.